Me tienes harto, Micho. ¿Sabes qué? No me importa. Hola amigos, aquí estamos otra vez en otra edición de Cuchillito de Palo Podcast. Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. Y aquí estamos yo, Ricardo, Micho, el de la voz chingona, y Juan. El de la voz más vercas. Pero primero, Vercas. pero empezando por el puto burro por delante, nomás. Ya se le subió la fama, nomás recibe 2-3 mensajillos, puta, y mira, ya yo primero, yo en los créditos primero. Vale, Amigo, madre. en el podcast pasado tú te diste el lujo de ser muy soberbio. El día de hoy yo puedo ponerme donde quiera. Pues está bien. Pero bueno, amigos, pues hoy el tema de hoy es un poco... está interesante, no lo sé muy bien qué pienses, porque es un poco nerd. Estamos en el tren del mame de lo que está pasando ahorita. Sí, va, pues para no hacerlo más largo, de los Avengers. Los Avengers, como podemos decirle aquí en México. Ni los Vengadores ni de Avengers, es los Avengers. Los Avengers. Por eso me encanta mi país, amigo. Pero Todo sí, perfectamente equilibrado, perfectamente equilibrado. Sí, bueno, fue un gran mame. Pues ya, como ya la gran mayoría supongo que ya lo habrá visto. amigo. Sí, si no lo has visto, queremos decirte que a partir de aquí empiezan los spoilers. Muy, muy grandes. Tony Stark se muere. Ay, hija de tu puta clase. Pero bueno, también fue como antes de esto, un mes antes, pues la gente se volvió loca por comprar los boletos para esa premier. Oye, amigo, ¿qué dijiste? ¿Que Tony Stark se muere? Hijo de la... Sí, se muere y el Capitán América es digno. No mames. Sí, güey, y no matan a Thanos en los primeros 5 minutos de película. Güey. Sí, se mamaron, güey. Pero bueno, Ah, sí. Un mes antes me decías. sí, se acabó los boletos para la premier un mes antes. ¿Viste los videos de Puebla? Sí, nada, es que también los poblanos se pasan de lanza. Ay, conocemos unos 2-3 poblanos que sí los vi corriendo allá. Y bueno, y también aquí hubo 2-3 niños rata que sí lograron conseguir boletos. Por ejemplo, el Juan, ¿Qué compró? Unos 10. que compró toda la fila. No, casi toda, pero es que había 2 vatos que sí fueron más ratas que yo y llegaron temprano. No, la verdad es que, pues yo estaba esperando la preventa y todos decían que era a las 12, pues yo entré media hora antes de las 12, 11:30, y pues ya estaba la preventa, entonces los compré tranquilamente, mucho antes de que se cayera la página de Cinépolis, Cinemex, de todas las páginas de cines aquí en México, que fue increíble. Yo nunca había visto algo así. Ya te estoy anotando aquí el descuento por mencionar las marcas, amigo. Ya, la madre. Pues todavía nos deberían de pagar. Sí, pero no, pues sí, fue tremendo. Realmente todo el mundo estaba muy emocionado, todo el mundo estaba... todos, faltan 3 meses, falta un mes, faltan 2 semanas, y todo en Facebook estaban a todo lo que da el mame. O por lo que veo a mi perrito no le está gustando que hablemos de los spoilers, porque todavía no la ha visto. Sí, pero también ¿recuerdas lo que pasó el día de la premier? Que todos iban disfrazados, putas ridículos. Sí, tú también ibas disfrazado, amigo, no te rías, no digas, no te metas con ellos porque... Pues iba yo disfrazado del nuevo Thor. Muy bien, esa. Ahora puedo decir que no, yo nunca voy a decir que tengo el cuerpo de Thor, pero puedo decir que Thor tiene mi cuerpo. Sí, ahora se inspiraron en ti para esta nueva versión de Pero Thor. vaya. Bueno, amigo, y entrando al tema de la película, cuéntame, ¿cuáles son tus impresiones? Pues la verdad, para esperar 10 años esta película, yo no la esperé 10 años, pero pues esperaba más. La verdad yo sí le pongo como un 8. Un 8. Un 8 de Sí. calificación. Bueno, no te había preguntado la calificación, te pregunté tus impresiones, Por eso, pero, sí, pero o sea, está bien, o sea, un 8 de calificación. Sí, porque, o sea, fue buena, fue una película muy buena, pero esperaba más, amigo, esperaba más epicismo. Como que te hubiera gustado. No lo sé, amigo, como menos historia y más madrazos. Yo me quedé esperando que Scott Lang se metiera en el, en el recto de Thanos y se hiciera gigante, la verdad. Yo sí esperaba que el Doctor Strange hiciera ese portal directo al recto de Thanos y se hiciera gigante, y ahí eso hubiera sido épico. Sí, o sea, los últimos 20 minutos son muy buenos. Yo creo que si hubiera sido el tono de la película en general hubiera sido épica.
pues, películas épicas, El Señor de los Anillos, papá. Sí, estoy de acuerdo, pero no me vas a negar que es, o sea, fue muy bueno el hecho de que viajaran al pasado y quisieran recuperar las gemas de manera fácil y todo les salió mal. Eso estuvo muy chingón. Pero estuvo mamón. Aparte, crearon más multiversos que puede abrir a más películas porque, pues, Marvel y sus ganas de seguirnos vendiendo películas cada año. Sí, por ejemplo, esta mujer fea, horrible, Scarlett Johansson. Ah, sí. Sí, Este- si el muerto se me sube esta noche, que Que sea sea Scarlett. Scarlett. Bueno, ella murió en la película. ¿Sí? Sí, escucharon bien, murió. Y Se nos fue. pero yo leí que Marvel está ya preparando su película para sacarla, o sea, como ya un Pues- personaje principal. Sí, puede ser un spin-off. Sí, de hecho va a ser un spin-off, pero Y o cuéntanos, ¿qué es un spin-off? son historias que ocurren de manera alternativa en las series o en las películas. ¿Seguro? Sí, están ocurriendo a la par. Ah, muy bien. Yo no lo sabía, yo nomás uso las palabras que escucho y repito como perico. Es como el spin-off. Ya me estoy saliendo del tema, pero Better Call Saul es muy buena. Sí, pero bueno, sí, lamentablemente la Scarlett Johansson se nos fue. Ay, la Scarlett. Ah, che, Scarlett, ese es un nombre como de morra de barrio, va. Sí. Saludos a Scarlett. A la Scarlett. Pero sí, bueno, algo que también fue muy mamón es que una semana antes de que se estrenara en México, en China ya hasta habían visto la película. No, eso no lo sabía, amigo. Sí, amigo, pues estuvo el mame de... Pues, ¿no te acuerdas de los spoilers que viste por andar de puerco? Ah, es verdad, sí es cierto. Pues todas esas imágenes fueron sacadas de la película ya de mala calidad, pero grabada en China. Oye, pero también estuvo muy chingón que la película ya estaba en Facebook días antes de la premiere. Sí, no mames, ya estaba siendo transmitida en Facebook y pues todo el mundo era como, ¿para qué voy a la premier si la puedo ver tranquila en mi casa en Sí. Facebook? Sí, Sí, eso sí fue increíble, la verdad. Ahorita está como siendo la premier más taquillera de la historia. Sí lo creo. Pero bueno, también yo creo que fue un acierto por parte de Marvel Studios el hecho de incluir temas sociales como la homosexualidad, que lo metieron de una manera muy normal y que la gente a lo mejor y algunos ni se dieron cuenta. ¿En dónde, amigo? Cuando está Capitán América dando unas charlas como para superar lo que había ocurrido 5 años atrás, hay un tipo que está hablando y que está contando de que acaba de tener una cita con otro hombre. Ah, no, mami. Sí, y cuenta que fue con él y que habló con él y siempre mencionando él. Y bueno, gente como tú no se dio cuenta de que estaba hablando de un hombre. Amigo, si me cagó la parte donde todas las mujeres se juntaron, que no me va a cagar esta, es cierto. No, pero sí, ese también fue otro acierto de Marvel Studios. Aunque yo creo que la escena sobró, la verdad, porque si es un equipo de hombres y mujeres, pues ¿por qué de repente de la nada en una guerra de 2 mundos o más mundos, por qué de repente se juntaron las puras mujeres a acompañar a Captain Marvel Sí. a que entregara el guante, ¿no? Exacto, una vez más acaban de escuchar que Micho dijo, una vez más, lo acaba de decir, las mujeres no valen madre. Así lo dijo Micho, yo así lo entendí. Pero bueno, sí, yo creo que este tipo de escenas como un poquito forzadas hacia darte un poco de feminismo para que todo el mundo esté contento, un poco de inclusión para que todos estén contentos, pues a veces, o sea, no le quito méritos porque estuvo muy buena la verdad, pero pues también hay unas personas que no les agrada del todo que les metan el feminismo por la garganta. Están escuchando patadas de ahogado, amigos. Eso que están escuchando son patadas de ahogado. No, pues también va a haber un Capitán América negro. Ah, sí es verdad. O eso se cree, quién sabe, tal vez ya nomás lo ilusionaron y ya no saquen más películas. También es posible, no sabemos lo que vaya a ocurrir en este universo de Marvel. Lo que sí es que yo creo que las películas van a continuar, que vienen las nuevas generaciones, por ejemplo Spider-Man, pues apenas está comenzando su carrera aquí en esto que es Marvel. Sí, bueno, también hay muchas historias de los cómics que se pueden adaptar. Algo que aprendí o que Marvel me enseñó es que pues leer los cómics no te hace ir preparado a ver una película de Marvel, porque antes realmente salía yo un poco molesto porque estas películas ni se parecen, yo hace años leí esta historia y es otra cosa y ahora ya las aprendí a disfrutar, creo que muy tarde porque ya las empecé a disfrutar hasta
casi acabando ya esta parte, esta gran fase de Marvel. Pero sí, antes me molestaba mucho. No más, esa cosa ni pasa. Así Es no como cuando fuiste a ver las películas de Crepúsculo, ¿no, amigo? Que ya habías Exactamente. leído toda la trilogía y decías que el vampiro no era tan guapo como lo imaginabas. Sí, no, exactamente. También fue una gran desilusión para mí. Igual 50 sombras de Grey, y, la película y los libros son cosas... Nada, es broma. Solo Crepúsculo. Nah, la verdad es que sí, soy un poco nerd, pero tengo gustos como más o menos los cómics. El Señor de los Anillos es una cosa que me encanta. Star Wars también. Y pues, sí, pues, hablando de eso, ya viene la última de Star Wars, amigo. Sí, ya viene, pero yo, si te soy honesto, me quedé por ahí del episodio 6. ¿Por qué eres choto, amigo? Digo, ¿por qué eres inculto? Porque no te gusta lo nuevo. Como podrán ver, amigos, yo no estoy metiendo palabras en la boca de Juan. Estamos aquí en presencia de un ser misógino, opresor. Sí. ¿Cuándo lo he machista. negado? ¿Cuándo lo he negado? No, yo solo lo estoy sacando a relucir. Bueno. Que brilles en sociedad, amigo. Es broma. No, todo es broma. No, de verdad. Corte. No, pero la verdad es que, pues sí, fue una... Bueno, amigo, ¿y a ti qué te pareció la película? Ya no te pregunté. A mí me pareció una película buena. O sea, la verdad sí hubo momentos en los que me emocioné. Fue una película palomera, la verdad. O sea, tampoco te voy a decir que fue algo buenísimo. También no mames. Pues es una película de superhéroes, que esperabas profundidad en la historia. No, de hecho yo esperaba lo que vi. No me esperaba que muriera Thanos tan rápido al principio de la película. O sea, sí fue algo que me sorprendió y que yo dije, no mames, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, acaba de empezar la película y este güey es el malo y ya lo mataron, ¿qué pedo? O sea, eso sí me sorprendió. La manera en que regresó Scott Lang también no me imaginaba yo que fuera a volver así. Y estuvo cagado, pero estuvo chido. Pues al parecer la rata fue la salvadora de la tierra. Ajá, exacto. Sí, y pues también la cuestión es que pues sí tuvo muchos chistes, yo creo que demasiados a veces. Cuando Tony Stark se iba a morir y de repente llega Capitana Marvel, tampoco me lo esperaba que fuera de esa manera, como tan fácil. Pero bueno, pasó. Sí, algo que me dio muchísima risa es que Thanos le dio con la gema del patriarcado un santo chingadazo. Sí, la gema del patriarcado, no mames, amigo. No, sí, es que, güey, estaba como... O sea, es que también eso se me hace me hace ruido. Cómo ella lo estaba venciendo con él con un guante con todas las gemas. Y le dijo, gema del patriarcado, chingada. Y la mandó a volar. Pero sí, y ahorita lo que me está encantando son los memes de Tony Stark y Thanos cuando le dice, soy inevitable, pues soy Iron Man y mocos. Sí, cuando le dice Thanos, mamá, voy a salir y con permiso de quién. De mi papá. De mi papá. Órale, perro. Tu madre, la tuya en vinagre. Esos están muy buenos. Amigos, deben de... Bueno, somos unos señores, o prácticamente señores, entonces, pues nos gustan cosas del Facebook. Claro que sí, amigos. Nosotros estamos muy metidos en los memes de Facebook. Todavía no nos metemos a los memes en Instagram porque básicamente seguimos muchachonas. ¿Seguimos hoy? ¿No? Bueno, no. yo sí sigo muchachonas. Yo Juan, puro muchachón. Pero vaya, papá. El cuerpo del hombre es hermoso. Sudado. Pues yo sigo a mis amigos. Sudados. Bronceados. Sin camisa. Y pues así se juega el rugby, ¿qué no? Claro que sí, amigo. Sí, claro. Lo que tú digas. Pero sí, o sea, la verdad es que fue una película enorme, todo el mundo la esperaba. Muchos quedaron decepcionados, he leído muchos comentarios en internet de que estoy decepcionado y otros están súper encantados. Yo no sé qué esperaban. La verdad, los que están decepcionados, la película dio lo que tenía que dar. Sí, claro. En cuestión de tiempo, dura un chingo. Pero también se pasó de volada, ¿no? Sí, claro. Yo lo vi, yo pensé que hubiera tenido ganas de ir al baño, pero no pasó. Fui 2 veces antes de entrar. De la emoción, amigo. De la emoción. Ay, tu tinta. Había un montón de gente, la verdad, y es que, pues, hicieron 1 hora para comprar palomitas y cuando la película empezó ya no tenían ni palomitas ni chesco. Sí, es cierto. Sí. Eso fue muy, muy chistoso. O sea, el ver a la gente haciendo colas. Yo cuando llegué al cine vi las colas. Que fácil, si eran unos 150 metros, 200 metros de cola.
Sí. Y yo pensé que era para ingresar a la sala hasta que llegué y vi que la cola era para comprar palomitas y que la gente podía entrar a la sala libremente porque ya estaban abiertas. Sí, no, eso fue bastante loco. Yo no había visto algo así ni en los otros premiers porque, pues, tengo una tradición con mis amigos, no con el Micho, pero con mis amigos, de ir a la premier. Y pues sí, no lo había visto en otras. Y la verdad es que, no sé, si yo lo hubiera comprado las cosas antes, una hora antes, cuando entraba a la sala, iba a entrar con mi bandeja vacía. Y con las palomitas aguadas, ¿no? Pero amigo, la de la noche, ¿cómo meter cosas al cine, amigo? Ah, buenísima. No, la gente se da unas ideas. Y no, sí, mi hermano me contó una historia que sí se pasó de chorizo. A ver, amigo. Que una vez fue al cine y metió unos tamales, güey. No mames. ¿Tamales? Tamales, güey. Estaban comiendo tamales en la sala de cine. No, amigo, a mí me contó el primo de un amigo que una vez metió una caja de tenis llena de comida. que, que agarró una bolsa de una tienda de tenis, le metió una caja de tenis vacía, la llenó de comida en la casa y se la llevó como si acabara de comprar un par de tenis, se metió al cine como si nada y entrando ahí pegó tremendo festín. Sí, amigo, pero pues es que son chucherías, pero ya te llevas unos tamales, ya es una mentada de madre, güey. Bueno, yo te estoy hablando de que se llevaron pambazos, de que Entonces sí, también. se llevaron Doritos. Se paró y a ver quién quiere pambacitos. De frijolitos con chorizo. Ándale, están chidos, amigos, están chidos. La mera onda. Sí, pero no, así se pasó de lanza mi hermano, unos tamales. Yo no, o sea, sí he metido cosas que un chesquito, que pues unas chucherías, ¿sabes? Cosas que puedes comer ahí, snacks para la película, pero unos tamales, nada mames. No, amigo, yo soy esa clase de persona que siempre le consume al negocio. Sí, que cada que estabas bien mamoncito que quería un café negro, pero estaba muy larga la fila. Claro. Sí, ¿y qué hicimos, amigo? Pues nos fuimos al Refín. Ah, claro que sí. Agarramos Una buena opción, amigos, antes de ir pues guárdense su vasito de Cinépolis. Dirán, puta, sí, soy pobre. Y luego van van a un Burger King y compran su vasito para refil y llenan su vasito de Cinépolis. Sí, y por 33 pesitos pueden meter un refresco, agua, té, lo que quieran. Y no solo una vez, nomás lavas bien tus vasitos y cada vez, pum, pum, pum. Esa es una actitud muy morena, amigo. Pero así debe de ser, amigo. Y pues ahorrar 33 varitos cada vez que vas al cine, pues está chido, ¿no? Eres el orgullo de tu nación. Pero vaya, pues siempre hay formas de saltar el sistema, amigo. Sí, amigo, tú Y vas pues, para presidente. pero Yo votaré por ti. En conclusión, amigo, ¿qué dices? ¿Qué tal estuvo la película para ti? Fue un buen día, fue una buena película, la pasé bien, a pesar de que salimos casi a las 4 de la mañana. Y llegaste, yo te vi llorar, amigo, la neta, yo te vi llorar. Había niñas que sí lloraron. Sí, no. Había niñas que hasta gritaban esa madre de Wakanda. No mames. Sí, te lo juro. Sí, es que hay gente que se pasa de lanza. Mi cuate con el que iba, ese vato sí gritó como una niña cuando el Cap apareció con el martillo. Pero, no seas mamón. Y así como, sí, está chido, o sea, no lo esperaba, pero gritar como una niña, no seas, es un tipo... Déjalo ser, amigo. Sí. Además gritó como un hombre, no como una niña. Bueno, como... Esos comentarios machistas ya no me gustan en este programa, amigo. Bueno, gritó con una voz parecido a un infante de sexo femenino. Amigo. Ya mejor aquí lo dejamos porque voy a seguir con mis estupideces y ya, pues, muchas gracias. Para mí fue una película buena, le faltó más acción, un 8. Un 8. El Señor de los Anillos manda. Yo también le pongo un 8. La verdad me divertí más con Deadpool. Sí, mira, ahí le hubiera puesto un 10 si hubiera aparecido Deadpool. Nomás sí, así sí. de recuerdos, mira dónde estoy. Sí, Aunque sí. nomás hubiera hecho un cameo, huevos, 10 a la vez. Sí, de huevo. Pero bueno, amigos, pues ya yo creo que por hoy es todo, porque ya estoy muy estúpido hoy, como siempre. Sí, amigos, discúlpenlo, porque la verdad es que sí viene muy estúpido hoy. Sí, las drogas son malas, amigos. Si lo hubieran escuchado antes de este sexto intento de grabación, Sí, hablaba como Maradona y solo le hacía Bueno, para que los los Avengers. Los que no saben, nos llevamos como 6 intentos en cada programa, así que valórenlo. Valórenlo, no sean ingratos, perros. Sí, pues este es un saludo también una vez más para el Precioso, que es el fan número 1. Precioso, te amamos.
Mike, ya no compres tenis. Sí, no, eso no llena el Y vacío. saludos a la Scarlett, que nos diga qué filtros usa porque no sabemos cómo llega a esos resultados. Ya, amigos, ya. Bueno, amigos, eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos a la próxima. Que tengan un excelente día. Sale, chaito. Me tienes harto, Micho. ¿Sabes qué? No me importa. No importa lo que me digan, yo solo quiero bailar rumba. Tengo tantos días pesados, mi oficina es una tumba. Trabajo yo todo el día y veo el tic-tac correr, con la expresión de mi jefe que explota con el estrés. Trato de acortar el tiempo y no lo puedo creer, que en esas cuatro paredes